Hoy a las 7 de la mañana, hora local en Gaza, ha entrado en vigor la tregua humanitaria entre el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas e Israel por 4 días consecutivos en la franja de Gaza. Como sabemos, las cláusulas de esta tregua es que Hamas debe de liberar en estos 4 días a 50 rehenes israelíes que se encuentran aquí en la franja de Gaza, a cambio de que Israel proceda a liberar a 150 encarcelados palestinos que se encuentran en las cárceles de la ocupación israelí. Aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando entró en vigor esta tregua, los gazatíes que se encontraban en distintos colegios de la franja de Gaza y hospitales procedieron a regresar a sus viviendas después de estar 48 días fuera de sus casas. También a las 8 de la mañana, hora local en Gaza, se procedió a la entrada de camiones de mercancía y de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, ya que esto era una de las condiciones que había impuesto Hamas, en donde Israel debería de permitir la apertura de la frontera de Rafah de manera determinada para la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, y hasta el momento se ha procedido a entrar 150 camiones de ayuda humanitaria y 4 camiones de combustible y gas. Y en relación a los rehenes israelíes y el intercambio de rehenes, hoy Hamas anunció que estaba dispuesta a liberar a 13 rehenes israelíes que se encontraban en la franja de Gaza, y Israel procedería a liberar a 39 encarcelados palestinos que se encontraban en las cárceles de la ocupación israelí. Supuestamente este intercambio de rehenes se debería de haber realizado a las 4 de la tarde, hora local en Gaza, pero Israel ha infringido una de las condiciones de esta tregua, que era que no se debía de haber en el cielo de la franja de Gaza drones o aviones volando, pero Israel ha procedido a introducir 7 drones israelíes camuflados en el cielo de la gobernación de Rafah, por lo que esta tregua se ha aplazado aproximadamente 1 hora y media. Más tarde, Hamas no solamente ha procedido a liberar a 13 rehenes israelíes, sino que ha procedido a liberar 24. 12 de ellos eran rehenes israelíes, mujeres y niños menores de 19 años, además de 12 trabajadores con origen tailandés que se encontraban en los territorios ocupados trabajando. Por lo que eso ha sido un acto de buena voluntad por parte del movimiento Hamas, liberar a 24 rehenes israelíes. Como he dicho anteriormente, 12 de ellos eran con nacionalidad israelí o americana, y 12 de ellos eran hombres trabajadores que se encontraban en Israel y con nacionalidad tailandesa. En este momento, aproximadamente a las 6 de la tarde, ya se ha procedido la entrada de los rehenes israelíes a los territorios de Egipto, y en la frontera de Karm Abu Salem les espera un helicóptero militar para trasladar a estos rehenes israelíes a los territorios ocupados, a hospitales que ya previamente habían sido preparados para hacerle un chequeo y que sean devueltos a sus viviendas. Y en relación a los encarcelados palestinos, las familias de estos encarcelados se encuentran esperando a estos encarcelados en la prisión de Gafur, que se encuentra en la Cisjordania ocupada, y en breve serán liberados y devueltos a sus familias. Y la mayoría de estos rehenes tienen nacionalidad o son de Cisjordania, concretamente de la ciudad de Ramallah o la ciudad de Beit Lahem.